37 años al servicio del campo. Nuestra misión es brindar servicios profesionales e integrales, defendiendo la transparencia del mercado, aportando conocimiento y acompañando al crecimiento de nuestros clientes. Un camino que recorremos juntos. A lo largo de todo este tiempo, nos hemos esforzado en ofrecer las soluciones que agreguen valor. Somos líderes en agrofinanzas, gracias al sello particular de nuestra gente, que combina pasión, transparencia y profesionalismo. Brindamos nuevas alternativas de agrofinanzas, acercando las mejores opciones de ambos mundos. Nuestra meta es que puedan desarrollar estrategias para vender su producción a un excelente precio, con seguridad de pago, una logística adecuada y que cuente con opciones de inversión y financiación seguras y transparentes para hacer crecer su negocio. Seguimos evolucionando, seguimos trabajando para acompañarte a mejorar el rinde de tu negocio. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar número 11 del año. Bienvenida Dolores Rodríguez Pareja, bienvenido Francisco Gismondi de Empiria y bienvenido Agustín Álvarez. Hoy vamos a tener, como siempre, a Dolores, que nos va a estar comentando todo lo que es mercado agro nacional e internacional. Francisco, que va a estar con todo el área de economía y finanzas. Y tenemos el gusto de recibir por primera vez a Agustín Álvarez, que está reemplazando a Agustín con todo lo que es estrategias del mercado a término y opciones, y nos va a estar compartiendo un poco de la visión que tienen de todo lo que es esta operatoria. Vamos a estar también comentando también algunas conclusiones de mercado, últimas noticias que estuvimos viendo en estos días, y si les parece bien, al finalizar cada bloque, vamos a estar haciendo una ronda de preguntas que pueden ir dejando en el chat. Comenzamos con Francisco. Bienvenido, Francisco, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Sergio. Perdón la demora, estaba subiendo la presentación para que se vea. Espero que ya la estén viendo. Perdón, voy a... arrancaba por otro lado. Tenemos las noticias que vienen de la economía real, dan cuenta de que ya hay una incipiente recesión de la economía. Muchos de los indicadores adelantados que tenemos de la economía real, tanto lo que tiene que ver con industria, construcción, comercio, ventas, salvo un dato muy positivo y raro que hubo de IVA, en recaudación de IVA, que va en contra de todo el resto. Casi todos los datos que están apareciendo, y estamos hablando de meses de septiembre, de octubre, donde todavía no tenemos estadísticas oficiales, muestran que la economía empezó a tener problemas, como anticipábamos hace un par de meses, para seguir con este ritmo de crecimiento que venía bastante fuerte. Desde la salida de la pandemia hasta mediados de 2022, el crecimiento fue relevante, pero es como que ya la economía encontró ahí un techo y le va a costar mucho pasarlo. Eso, por ejemplo, se complementa con algunos datos que todavía no aparecieron públicamente, pero lo que fue, por ejemplo, el Cyber Monday de la semana pasada con sus días posteriores, incluyendo lo que es la hora 30 de televisores, aires acondicionados y otros tipos de electrodomésticos nacionales, dio bastante menos ese Cyber Monday que el año anterior, un 8% por debajo. La hora 30 viene funcionando bastante mal, o sea, no hay buenos datos de la economía, salvo, como les decía, el IVA, que la recaudación fue más alta. También por el lado de indicadores del estilo más sociales, como pobreza, indigencia, se vienen deteriorando también fuerte. Y lo que tiene que ver con inflación, que está acá en el gráfico, inflación y el resto de las variables que ahora vamos a empezar a discutir, la inflación ya parece haberse estabilizado en niveles de
de entre el 6 y 7%, con valores bastante más altos de lo que teníamos a principio de año, pero tal vez un poquito por debajo de los datos de julio y agosto, que dieron 7,4 y 7. Esa inflación que viene corriendo arriba del 6%, da una inflación anualizada de más del 100%, eso es más del 100% en el año, y por eso, digamos, muy posiblemente este año termine, si no es en 100, será en 98 o en 102, pero va a terminar en esa zona cuando tengamos el dato de diciembre. La semana que viene vamos a conocer el dato de octubre recién, o sea que nos quedan 3 meses de datos para conocer del año, y va a estar rondando ese 100%. Y todas las previsiones para el año que viene dan un poco por arriba de ese 100%, aunque miramos a veces algunos consensos como el REM que dan un poquito por debajo de 100, pero se vienen actualizando con bastante velocidad y seguramente den pronto por arriba, porque todos los economistas están hablando de más del 100%. Vemos también que el gobierno, el Banco Central, sobre todo desde la asunción del nuevo ministro, la asunción de Massa en agosto, viene actualizando el ritmo al que devalúa el tipo de cambio oficial, ese tipo de cambio oficial que en los últimos meses llegó a empatarle e incluso a ganarle a la inflación. En este momento da la sensación de que va corriendo un poquito más rápido que la inflación, y la tasa de interés, que también todo el periodo, si acá vemos, la línea verde es la evolución del dólar oficial, la línea violeta es la tasa de interés de adelantos para empresas, y la roja es de inflación. Como vemos en la última etapa, parece que todo está empatado en este ritmo de más o menos 100% anualizado, esto que les decía. La tasa de interés anual está dando un poquito arriba de 100, y todo el resto de las variables también. El tipo de cambio oficial viene devaluándose, sobre todo este mes, a bastante buen ritmo, aunque al final del mes en general aflojan un poco. Y entonces, digamos, las estrategias de las que veníamos hablando hace un tiempo, posiblemente tengan con este nuevo contexto algún cambio, aunque cuando miramos hacia adelante, difícilmente podamos esperar que sistemáticamente la devaluación del dólar oficial le vaya a ganar a la inflación. Entonces, tenemos que revisar un poco los números que veníamos, o lo que veníamos proyectando de cara a esto. Pero de todas maneras, estamos hablando de una economía que está altamente indexada y corriendo con todas las variables financieras a un ritmo muy alto. Esto hace que sea muy difícil digamos, tener activos que estén a salvo. Todos los activos tienen bastante riesgo, y más allá de que siempre es un buen consejo, en este momento más todavía la diversificación en distintos tipos de activos tiene un valor extra, dado que, al menos en Argentina, pero si después lo ampliamos al mundo, no pareciera haber activos que tengan un riesgo relativamente menor, o que sean libres de riesgo. Con todos los activos, incluso con bonos del Tesoro americano, se ha perdido mucho este año. Con las monedas también se ha perdido mucho. Entonces, todo lo que antes parecía que podía estar a salvo, hoy no lo está en el mundo, y en Argentina, por supuesto, corriendo al 100% de nominalidad, mucho menos. Entonces, cuanto más variedad de tipos de activos tengan, seguramente se cubran un poco mejor de un riesgo en general que es muy difícil de evitar. La principal variable que todos venimos siguiendo, y acá de esto se van a desprender varios comentarios, es el nivel de reservas. ¿Por qué? Porque estábamos llegando
Recuerden que a principios de año llegamos a reservas prácticamente cero. Con el acuerdo con el Fondo Monetario, esas reservas se reconstruyeron por los préstamos del fondo, préstamos que fueron como devoluciones de los pagos de los años anteriores. Acá esa línea naranja es una cosa medio rara porque la definición de la metodología del fondo incluye un precio fijo para el dólar y el resto de el dólar contra el resto de las monedas, pero así todo el Banco Central está teniendo problemas muy serios para poder cumplir con la meta de fin de año de reservas, meta que no es lo más relevante, sino que el nivel de reservas netas, lo que siempre seguimos, que de nuevo, después del acuerdo con el fondo, en septiembre tuvo un salto muy importante por el dólar soja, ese ingreso de unos 7.000 millones de dólares extra, más algún préstamo del BID, hizo que las reservas cumplieran de alguna manera con estos números raros que presentan ante el fondo, con esos valores fijos para las monedas, cumplieran en septiembre, una meta de septiembre que se había modificado, pero si vemos lo que pasa en el día a día, todos los días vemos cómo las reservas están mermando. Acá pueden ver bien cómo fue el ingreso diario por el dólar soja al Banco Central y lo que pasó inmediatamente después, los primeros días de octubre, con algún reseteo por el cambio de sistema para las importaciones, donde hubo algunos días donde el Banco Central compraba, pero compraba porque nadie vendía, porque no podían vender, porque los bancos no tomaban esas operaciones, porque todavía no estaba claro cómo se podían cursar, pero en la medida que fue pasando el tiempo, las ventas continuaron. Acá faltan un par de días de información, pero las ventas siguen todos los días. Si lo queremos comparar con lo que pasaba el año pasado, digo, tanto septiembre como octubre y noviembre, y ahora voy a hacer un capítulo particular para diciembre, porque se habla de un nuevo dólar soja, vemos cómo los meses de septiembre, octubre, noviembre en liquidaciones son relativamente bajos, estos son promedios diarios, y que el Banco Central en esta época tiende a vender dólares de sus reservas, porque los meses más altos de liquidaciones, y en ese caso de compras del Banco Central, ya pasaron, eso es principalmente desde abril hasta julio o agosto. Entonces, ya en el 2021 esto se notaba. En el 2022 las liquidaciones y las compras del Banco Central fueron muy superiores por el dólar soja, y lo que era esperable, que esto sea una buena parte de adelanto de liquidaciones para lo que venía después, o sea, todo aquel que necesitaba pesos adelantó la liquidación y entonces las liquidaciones de octubre, noviembre y diciembre se esperaba ya que fueran muy bajas, y de hecho eran menos de la mitad del año anterior, y con la misma lógica las ventas del Banco Central también fueron superiores. Ahora en el gobierno se habla de un nuevo dólar soja para diciembre, un dólar soja que, de nuevo, sin que haya datos concretos ni mucho menos, pero se habla de un dólar de 225, y con la misma metodología, una ventana de un mes para liquidar esa soja con un precio especial. En el gobierno esperan unos 3.500 millones de liquidaciones por eso. La verdad que me parece bastante optimista, así como en su momento cuando dijeron 5.000 millones en septiembre, nosotros dijimos que posiblemente sea bastante más que 5.000 millones y estuvo acertado. En este caso suena que en vista de lo que es la actual temporada, en vista de que ya todo aquel que necesitaba liquidar trató de liquidar cuanto antes, en septiembre, y además que ya nos empezamos a solapar con un cambio de gobierno, donde la soja que no se liquide en 2023, en 2024 tiene expectativas de que
sea por tipo de cambio, sea por retenciones, o sea por algún otro motivo, puede ser con mejor precio, al gobierno cada vez que intente estos anticipos de liquidaciones le va a costar más, o en términos del tipo de cambio que tiene que ofrecer, o en términos de que no va a conseguir tantos dólares como esperaba. Pero bueno, ese es uno de los temas que está pendiente, que está vigente, y que seguramente si alguno tiene que tomar alguna decisión en diciembre, si efectivamente después ocurre ese nuevo dólar soja, van a tener que seguramente volver a hacer las cuentas, a ver de la conveniencia de eso. Si el dólar soja tuviera cierto éxito, podrían compensar esto que está pasando y tener, digamos, un fin de año por lo menos más cercano al cumplimiento de la meta del fondo, esta meta de 6.500 millones. Toda la información que estamos viendo del día a día es que las reservas están perdiendo un ritmo muy, muy rápido. Si no pasara nada acá hasta fin de año y siguiera todo como está ahora, da la sensación de que llegarían a fin de año con reservas prácticamente en cero. Entonces no es mucho lo que hay, y todo indica que tampoco alcanza con un nuevo dólar soja. Pero bueno, veremos con esas novedades qué es lo que pasa. En un segundo escalón de preocupación, porque las reservas lideran muchas cosas que tienen que ver con el tipo de cambio, sobre todo los tipos de cambios paralelos, y el otro gran grupo de activos que tiene que ver con los activos en pesos, sobre todo los activos públicos en pesos, al gobierno le empezó a costar mucho más la colocación de bonos en pesos en el mercado. Hablamos de bonos en pesos indexados por SER, indexados por tipo de cambio, digamos, dólar link. Y entonces las renovaciones de bonos durante octubre estuvieron con bastantes dificultades, y eso empieza a preocupar de cara de nuevo, al año electoral y al cambio de gobierno. La curva de pesos se corrió bastante. Todo aquel que tenía bonos en pesos en cualquiera de sus versiones tuvo pérdidas, y pérdidas que fueron amortiguadas de alguna manera por compras del Banco Central, que volvió a comprar. El problema que aparece acá es que, bueno, algunos problemas menores, como que esto que teníamos marcado, que para que Massa cumpla su promesa de no emitir nuevos adelantos transitorios, o sea, préstamos del Banco Central al Tesoro durante el año 2022, tendría que estar renovando mucho más rápidamente o mucho más fuerte la colocación de títulos, y con estas tasas de interés al gobierno le está costando esa renovación, y sobre todo le está costando cualquier título nuevo que supere el cambio de gobierno. El problema que tienen para la colocación de nuevos bonos tiene que ver con que el periodo electoral y el periodo de cambio de gobierno hace que haya dudas razonables y dudas que posiblemente se mantengan sobre qué puede hacer un próximo gobierno con esta montaña de deuda en pesos que se está generando. Y entonces, si el próximo gobierno va a postergar los pagos, va a refinanciar esa deuda, el valor de los títulos es uno. Si el próximo gobierno va a pagar esos títulos, el precio de los títulos es otro. Entonces, la incertidumbre sobre lo que vaya a pasar ante el cambio de gobierno, y es una incertidumbre que, además de que muy posiblemente no se pueda develar desde ahora, porque tampoco sabemos ni quién va a venir en el próximo gobierno, ni con qué panorama se va a encontrar. Entonces, y además a eso le agregamos que la conveniencia política de dar certezas sobre este tipo de incertidumbre, es mejor no decir nada, porque decir que se va a pagar, los candidatos que fuera
dicen que se va a pagar la deuda, generaría el incentivo para el actual gobierno para que emita mucho más y para que el problema sea mucho mayor después. Y si los candidatos para 2023 dicen que esta deuda no se va a pagar, anticiparían una crisis y generarían problemas mucho mayores que a lo mejor desde la política se podrían capitalizar, pero desde el resultado en actividad, en pobreza, en indicadores sociales que afectarían a gran parte de la población, serían bastante críticos y además digamos, le daría una excusa también al actual gobierno para echarle la culpa a ese candidato que haya anticipado que no se iba a pagar. Entonces lo más probable es que no sepamos mucho de qué va a pasar con la deuda después del cambio de gobierno, pero ante esa incertidumbre, la reticencia de los inversores a comprar bonos que venzan a partir de septiembre, octubre, noviembre, como vemos, es grande y nadie está queriendo estirar esos plazos. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, se van a ir amontonando vencimientos cerca de ese periodo electoral. Acá estamos separando a la derecha lo que es vencimientos con privados, que se fue achicando porque el sector público, la parte verde, fue comprando bastante de esa deuda, pero bueno, posiblemente el sector público siga comprando bastante de esa deuda, donde el FGS puede comprar directamente en el mercado, pero el Banco Central, perdón, el FGS puede comprar directamente al Tesoro, el Banco Central puede comprar solamente en el mercado, y por eso es que el Banco Central termina comprando en el mercado secundario. Acá se ve algunos días grandes de compras, como el 18 de octubre, 21, 24, 25 de octubre, donde hubo compras importantes del Banco Central, y eso también implica más emisión monetaria y eventualmente en el futuro más presión sobre la inflación y sobre el tipo de cambio paralelo. Con todo esto que les vengo contando, lo que aparece es un corrimiento fuerte en la curva de pesos. Vemos que los rendimientos aumentaron fuerte, eso es la contrapartida, es que los títulos valen menos. Entonces hubo un salto en un mes bastante relevante de esos rendimientos, y además también hay un corrimiento o un aumento del riesgo de pasarse de las elecciones de 2023. El otro punto relevante que también les quería contar y en el que estamos trabajando y estamos todos en el mercado mirando qué pasa, tiene que ver con la brecha con el tipo de cambio paralelo. Pareciera que el paralelo está adormecido y contra una inflación que corre al 6-7% mensual, un tipo de cambio oficial que corre al 6-7% mensual, y una tasa de interés que también está arriba del 6%, los distintos tipos de cambio paralelos se fueron quedando en el tiempo. Entonces el que estaba en ese tipo de activos durante estos meses perdió, pero hoy cuando vemos el tipo de cambio paralelo nos parece que está barato, y efectivamente contra lo que está pasando en los países de la región, principalmente miramos Brasil, contra los agregados monetarios que siguen creciendo a buen ritmo, y el paralelo, acá está el contado con liquidación, se fue manteniendo. Fíjense, esto es el contado con liquidación contra la inflación, contra el tipo de cambio oficial, tomando desde que comenzó este gobierno, contra un agregado monetario, que en este caso es el M3, que incluye los depósitos a plazo fijo, y ese tipo de cambio paralelo que venía siguiendo bastante bien el ritmo de la cantidad de dinero circulante y ganándole a la inflación y al tipo de cambio oficial, en el margen viene perdiendo terreno contra todo, y pareciera que hay un margen para que el paralelo vuelva a subir. Si miramos, digamos, de distintas maneras lo mismo, ¿cuánto vale hoy este dólar de algo más de 300 pesos?
y lo comparamos con mediados de este año, contra principios de año, contra el octubre de 2020, que fue el pico mayor, o simplemente tomando un promedio de todo lo que es este gobierno, con la línea naranja en el promedio, y lo que está grisado es más o menos un desvío de ese promedio, vemos que estamos en un nivel bastante bajo para el tipo de cambio paralelo. O sea, hoy, volviendo al promedio solamente, estaríamos hablando de unos 350 pesos. Entonces, esto, digo, las distintas formas de mirar la relación del contado con liquidación, del MEP, del Blue, contra agregados monetarios, contra inflación, contra tipo de cambio oficial, y también contra sí mismo, y lo podríamos ver también contra la brecha, eso no lo traje, pero también la brecha está en valores relativamente bajos respecto a lo que estábamos viendo últimamente. Entonces, creemos que hay digamos, una capacidad de aumento de este tipo de cambio, y entonces posicionarse en activos que tengan que ver con tipo de cambio paralelo pareciera que hoy es una buena estrategia, pero el que hizo esto en los últimos 2-3 meses perdió contra todo el resto. Entonces, la gran pregunta de esto es ¿en qué momento conviene hacerlo? Y eso sí es muy difícil de hacer, pero en esta diversificación de activos, tal vez lo que hoy en el margen se está invirtiendo, seguramente poner en activos que tengan que ver con tipo de cambio paralelo suena atractivo. Lo que es el atraso cambiario del tipo de cambio oficial continúa, pero en el margen ha pegado algún rebote porque, como vimos hace un rato, en el margen el tipo de cambio le viene ganando, el oficial le viene ganando la inflación, o por lo menos viene empatando con la inflación. Entonces este proceso de atraso cambiario, al menos momentáneamente, pareciera que se detuvo un poco. Y consistente con el corrimiento de la curva en pesos, las tasas de las LEDs, sobre todo lo que son las inversiones en pesos más cortas con bonos del Tesoro, que se había quedado bastante pegada a la tasa del ELIC, en el último tiempo, por caída en el precio de las LEDs y por mejora en su rendimiento, están por encima de los pases y de la LELIC del Banco Central. Este es un arbitraje que pueden operar más bien los bancos, porque el resto de los mortales, digamos, no podemos ir a las LELIC o los pases, pero el rendimiento nominal de las LEDs también hoy está en un nivel un poquito más atractivo que hace un tiempo, y vemos en eso que los bancos empiezan a llegar a un límite de la exposición que quieren tomar respecto al sector público. Prácticamente el último punto, después tengo algún punto menor para hacer, es que la cantidad de LELIQ y pases, esto atado a la cantidad de depósitos que hubo, y esto tiene que ver también con lo que pasó con el dólar soja, porque buena parte de esos pesos se volcaron a las distintas alternativas dentro del sistema financiero, tanto depósitos tradicionales como depósitos UVA, y también como los depósitos atados al tipo de cambio. Entonces los bancos con eso hicieron mucho más LELIQ y pases, y cuando vemos la relación de pasivos remunerados sobre base monetaria, que ya duplica a la base monetaria lo que hay de LELIQ y pases, cuando vemos los momentos anteriores donde esto fue muy alto, estamos hablando de una serie que va desde el 85, este pico en 240% fue el antecedente después de lo que fue el plan Bonex. El pico anterior de lo que llamaban la bola de las LEVAC en el año 2017-2018 llegó al 140%, y ahora estamos superando el 200%, y es algo que también todo el mercado está mirando y preocupa. Preocupa bastante menos que lo que fue en su momento lo que pasó antes del Bonex 89, que esto fue una dolarización de esos depósitos, pero con un bono a 10 años para frenar esa corrida. La diferencia es que ahora la tasa de interés es bastante más baja, por lo menos más parecida a la inflación. En este momento la inflación
la tasa de interés era muy superior a la inflación. También en este momento los depósitos se renovaban a 7 días y ahora los depósitos se renuevan entre 30 y un poco más, porque el promedio, por ejemplo, de los UVA y otros son a 90 días. Respecto de la bola de las LEVAC, estas LELIC las tienen solo los bancos, o sea que para que haya una corrida por ese lado, tiene que haber una corrida de depósitos, no serían los bancos los que van a iniciar esa corrida, con lo cual esto preocupa, pero tampoco tampoco lo puse como primer tema porque no pareciera que sea inminente una necesidad de resolver este problema. Ni siquiera pensando durante este gobierno, pero tampoco con el gobierno siguiente, pareciera que esto se tenga que solucionar con un problema relevante, con una solución drástica. Y en lo que tiene que ver con futuros estoy hablando de dólar, tanto el Banco Central como el resto del mercado fue achicando ese volumen operado, ese interés abierto. Hoy hay mucho menos futuros dando vueltas en términos de futuros de dólar, y esto tiene que ver con que, por un lado, el instrumento no parece el más efectivo para poder cubrir a las distintas posiciones, con el temor siempre de un desdoblamiento o el temor de un cambio de reglas de juego, y además también que como las curvas empezaron a mostrar ya rendimientos mucho más altos de estos futuros, entonces acá vemos devaluaciones para diciembre del 9%, de enero del 8,8%, y eso que bajaron, yo estaba arriba del 10% en algún momento, pareciera que son devaluaciones mayores a las que el gobierno estaría dispuesto a hacer. Obviamente acá hay implícito un riesgo de un salto discreto en algún momento. Algunos siguen hablando de una devaluación, por ejemplo, en el Mundial, o en el verano, o en las fiestas. Nosotros todavía vemos un riesgo menor ahí, pero obviamente estos precios estos rendimientos tienen que ver con el riesgo de que en algún momento haya un salto. Entonces el que vendió un futuro tenga esa pérdida. Obviamente si el que vendió un futuro de dólar es un exportador, está cubierto. Si del otro lado el que se cubrió es un importador, también ya compró su mercadería, ya la pagó, y entonces es más bien una cobertura, pero las posiciones que son más abiertas en este sentido de tomar un riesgo, bueno, esta curva, acá pareciera que todo va para abajo, perdón, esto estamos tomando desde octubre, y de octubre se fue normalizando esta curva, pero antes de eso recordamos que hubo aumentos bastante fuertes, y entonces entre un tema de precios y un tema de riesgo de que estos contratos o no se cumplan, o se cumplan en un contexto donde un desdoblamiento o algo los haga perder, fue perdiendo mucha relevancia el mercado de futuros, y también le da mucho aire al Banco Central, que en julio había llegado prácticamente o muy cerca de sus límites de lo que podía operar. El límite total es alrededor de unos 9.000 millones, o sea, todavía tenía el Banco Central algún margen, pero como vemos acá, el Banco Central estuvo arriba de los 7.000 millones vendidos. Hoy el Banco Central, vendiendo solamente 2.2, tiene margen también o como llaman, poder de fuego, para salir a vender futuros si hay una corrida contra el tipo de cambio, sobre todo en periodos previos a la elección. Con lo cual, el Banco Central, con esta noticia, digamos, tiene mayor capacidad para dar pelea a los momentos más turbulentos que puedan venir el año que viene. Y un poco por el lado de la curva de dólares, o lo que son los bonos en dólares de Argentina, acá se puede ver un poco, si vemos la comparación con los emergentes, esto estamos tomando un base 100 diciembre de 2021, porque obviamente emergentes rinde mucho menos y el valor de los bonos emergentes es mucho mayor al de los bonos argentinos.
pero los bonos argentinos que habían tenido un resurgimiento con el acuerdo con el fondo, que después se fue perdiendo y se fue perdiendo bueno, mucho peor que lo que le pasó también en la misma época a los emergentes, hace algunas semanas recuperaron parte de esa pérdida y hoy se están manteniendo en un nivel que, digamos, en términos del valor de los bonos, lo que siempre se habló fue, pasaron los bonos de $19 a 21 para poner un valor. Ahora, ese pasar de 19 a 21 es más del 10% de ganancia. Esa ganancia es este salto que hubo acá. Posiblemente estaba en un piso demasiado bajo, incluso cercano a lo que fue previo al acuerdo con el fondo. Tuvieron una pequeña recuperación, pero esos bonos todavía también están muy bajos, sobre todo si hay algún optimista sobre lo que puede pasar en Argentina después del cambio de gobierno. El resto de los datos que tenemos son un poco en esa línea de mostrar que, a pesar de ese rebote que acá se ve que es muy chiquitito, los bonos están en niveles bastante bajos, comparables con momentos donde estaban en default. Y también lo que tiene que ver con bonos con SER, ya contenidos en los comentarios que había hecho antes, tuvieron ese salto muy importante en las tasas de interés, y vemos tanto los cortos como los largos, pero los rendimientos que están teniendo los bonos largos son compatibles con la expectativa de una reestructuración. Pensemos que están rindiendo con inflación arriba del 100% anualizado, están rindiendo arriba, más de 10%, algunos hasta 14% por encima de la inflación. Entonces, esta parte larga de los bonos con SER pareciera que ya están anticipando una postergación en los vencimientos o algo que pase después del cambio de gobierno. Por supuesto que es un activo de mucho mayor riesgo, porque bueno, ese riesgo existe, pero si estos bonos finalmente se pagan, obviamente la ganancia que puede tener esto en términos de pesos e incluso de dólar paralelo puede ser muy importante. Por eso, de nuevo, poner mucho en este tipo de activos no es recomendable, pero en esa diversificación que hablaba al principio pareciera que hay muchos riesgos, pero también hay muchos activos que pueden dar ganancias interesantes si las cosas salen un poco mejor de lo que el mercado espera. Si quieren, corto con esto, me quedo para las preguntas y seguimos discutiendo con el resto de los panelistas. Perfecto, Francisco, muchas gracias por todo el informe que nos acercás. Aguardemos un segundo a ver si tenemos alguna pregunta más. Había una pregunta en el chat con respecto a alguna recomendación para cómo tratar la parte fiscal del próximo gobierno. Era puntual por ahí si fueras asesor del próximo gobierno, ¿no? ¿Qué apreciación tendrías con respecto a eso? Si por ahí nos querés dar algún comentario al respecto, mientras vamos abordando el resto de las preguntas. Bien, sí, bueno, el próximo gobierno, podríamos esperar que este gobierno incluso empiece a ser parte de ese trabajo, porque desde que está Massa como ministro, hizo algunos anuncios en ese sentido, dijo que iba a tratar de cumplir el acuerdo con el fondo, y algunos de los primeros movimientos fueron en el sentido de un ajuste fiscal por el lado del gasto. Lo que el próximo gobierno tiene que hacer es reducir el gasto público lo más rápidamente posible, porque hay un compromiso muy fuerte de no aumentar impuestos. Por supuesto que es necesario bajar impuestos, pero posiblemente la baja de impuestos sea bastante más lenta, porque en términos de prioridades, el próximo gobierno necesita mostrar primero superávit fiscal, porque no va a tener crédito. Entonces, tiene que ser más rápida la baja del gasto, que es lo más difícil, que la baja de impuestos. Pero si lo pensamos en términos de largo plazo, tienen que bajar gasto e impuestos. En lo inmediato, si pensamos el
10 de diciembre de 2023, seguramente en los anuncios va a haber mucho más de baja de gasto que de baja de impuestos. Y más allá de que algunos impuestos seguramente terminen bajando, en la práctica vamos a ver, si quieren llamarlo así, un shock en la baja de gasto público y gradualismo en la baja de impuestos. Eso es lo que deberíamos esperar que pase, más allá o sea, siempre suponiendo que el que venga quiera arreglar las cosas y que sea racional, ¿no? Si tenemos más gobiernos populistas, difícilmente eso ocurra, pero con cierta racionalidad y con, digamos, intención de resolver los problemas de fondo, la lógica sería eso: baja del tamaño del Estado, baja de gasto, baja de impuestos, porque también el peso sobre la actividad productiva es muy fuerte, pero distintas velocidades para que se note en la mejora en el superávit fiscal, que es lo que necesita mostrar Argentina para que pueda volver a ser creíble en los mercados. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más que te quería consultar con respecto, habías hablado de liquidación o posible rumor de liquidación de soja a $225. ¿Qué impacto ves con esa recaudación? La recaudación anterior de dólar soja a 200 tuvo un impacto recaudatorio, pero no de un shock en la economía. ¿Cómo lo ves en este nuevo tramo en caso de existir? Sí, a ver, por el lado de la recaudación, es un anticipo de recaudación, pero después la recaudación empieza a bajar en términos reales en los periodos siguientes, y esto lo estamos viendo con los datos de octubre y seguramente los veamos con los de noviembre. Entonces, en la recaudación sí es cierto, aumenta la recaudación, pero es como que ayuda al fisco a pagar algunas cuentas, pero cuentas que después no va a poder seguir pagando a ese ritmo más adelante. Y por el lado de los dólares, algo parecido: un ingreso de dólares mayor al esperado, pero reduciendo los dólares que pueden entrar en el futuro. Y yo creo que acá hay una trampa extra, y esto por ahí no lo dije antes. Si logran algún éxito, supongamos con un segundo dólar soja, ¿quién podría esperar algo de liquidación de soja en enero, en febrero, en marzo? E incluso después de que exista la soja de abril, mayo, junio, sin un nuevo dólar soja. O sea, ya no solamente el productor y el exportador estarían esperando el cambio de gobierno, por este cambio de reglas de juego, que es la apertura del cepo, devaluación, otro tipo de cambio, algo de baja de retenciones o cualquier dato positivo que haría que eso genere mayor o mejor precio para esa venta, sino que además pelearían contra contra el propio anuncio de un nuevo dólar soja. Entonces, cuando llegue la cosecha en mayo, incluso si fuera buena, todo dependerá del clima, antes de liquidar un poquito de esa soja, voy a esperar que me ofrezcan un nuevo dólar soja. Entonces, creo que también sería un tiro en el pie, en el sentido de que después es muy difícil esperar liquidaciones genuinas de cara a un nuevo gobierno y de cara a que la expectativa de un nuevo dólar soja va a aparecer todos los meses. Es decir, bueno, si lo hicieron en septiembre, lo hicieron en diciembre, lo harán en marzo, lo harán en junio. Y si después no llega, bueno, la baja liquidación sería un problema para el año que viene. Entonces, creo que se están metiendo en una trampa con eso, pero en lo inmediato, y lo que es la pregunta, ese mes genera mayor recaudación, no tiene impacto en la economía, y ese mes genera mayor cantidad de reservas y con también muy bajo impacto en la economía. Perfecto, Francisco. Acá tenemos dos preguntas más. El que vendió dólar soja no puede comprar MEP. Si quiere dolarizarse, ¿recomendarías mirar los globales? ¿Qué pasaría con esos globales si el dólar va a su promedio de 350 pesos por dólar?
Bueno, los globales obviamente subirían con par y paso con ese aumento de del dólar contado con liqui, del MEP, o sea, están de alguna manera valuados en dólares y entonces recogería parte del aumento del paralelo. Lo mismo pasaría con los CDR, que eso, digamos, para verlo más claramente, lo mismo pasaría con cualquier activo que esté dolarizado. Entonces, hay formas de, digamos, saltear esos 90 días buscando digamos, ese tipo de activos sin entrar en, bueno, sin incumplir las regulaciones cambiarias. Pero eh, la verdad que ahí sí hay, digamos, me parece que el riesgo global obviamente existe, por eso también hablaba de nosotros, el riesgo global es de largo plazo. Nosotros somos bastante positivos con los globales, porque están en un nivel prácticamente de reestructuración agresiva. Para perder plata con los globales habría que esperar una reestructuración muy fuerte con el próximo gobierno, y con cualquier digamos, reestructuración amigable, con algún canje amigable, con un gobierno que muestre racionalidad desde el principio, la expectativa de ganancia puede ser muy grande, y eso se podría adelantar a el proceso electoral, donde tal vez cuando sepamos quiénes son los candidatos, tal vez cuando se sepa qué pasa en las PASO, o los distintos momentos donde hay información sobre qué puede pasar con el próximo gobierno, ya pueden empezar a adelantar esas ganancias. Ahora, en lo inmediato, los globales, si vuelven esto que pasó de 19 a 21, si pasan de 21 a 19, cualquier ganancia con el contado con liquidación se pierde con esa caída, y esa caída puede ocurrir. O sea, malas noticias de Argentina en un verano turbulento podrían ocurrir tranquilamente, y entonces en el corto plazo hay riesgos. El que compra globales yo creo que los compra de mediano a largo plazo. Perfecto, Francisco. Hay una pregunta más. Para colocaciones de corto plazo, 30 días, ¿cómo podemos agarrar o tomar esas tasas que mostraste, que con los fondos comunes de inversión tradicionales nos están quedando lejos? Sí, bueno, para 30 días no es tan fácil de agarrar esas tasas. Sí, por supuesto, las alternativas serían tal vez con la compra directamente de algunos bonos. Hay bonos de 30 días que están rindiendo, digo, bonos lo digo en forma genérica, ¿no? Pero hay activos de 30 días que están rindiendo eso nominalmente y que tienen un vencimiento corto. Eh, Posiblemente me están hablando de un money market, de ese tipo de fondos. Obviamente los fondos T+1, T+2 tienen un riesgo un poco mayor, entonces en los 30 días uno podría tener eh, ganancias mayores, pero también alguna pérdida. Entonces, en general, los que son money market están pensados para periodos más cortos de 30 días, y eso tiene un rendimiento un poco menor. Pero digamos, si uno supiera que necesita esos fondos estrictamente en 30 días, eh, digo, para ponerlo muy burdo, que no creo que sea la mejor alternativa, pero uno puede decir, hago un plazo fijo y tengo esa tasa de interés. Esa tasa de interés está disponible. Ahora, si yo compro una LEDE, también la tengo disponible. Y posiblemente tenga un poco más que eso. Si yo compro un bono eh, que tenga un vencimiento en 28, 32 días, la verdad que yo no sé, ahora tendría que estar revisando cuál bono tiene ese vencimiento, pero me olvido de los movimientos en el precio de mercado y directamente tomo el rendimiento por el plazo que yo necesito. Entonces, si uno tuviera certeza de cuándo necesita los pesos, tiene formas de encontrar o de tomar esos rendimientos. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con Dolores Rodríguez Pareja, con todo lo que es mercado agro. Bienvenida, Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar repasando el informe de ayer del UFDA,
A ver, un momentito. Acá estamos. Bueno, la verdad que fue un informe bastante poco, creo que decía, uno de los USDAs más aburridos de las últimas semanas, o de los últimos meses, mejor dicho, con correcciones muy chicas, sorprende aumentando producciones de Estados Unidos, pero por eso vamos a mirar un poco la película general, grano por grano, y creo que lo importante en trigo es que estamos en el tercer ciclo consecutivo de bajas de existencias globales, si bien todavía hay datos muy grandes de existencias para China. La clave y uno de los factores que lo mantienen es obviamente la guerra, la salida de Ucrania o la dificultad de Ucrania, gran proveedor del mundo y del trigo, una Europa que también ha tenido pérdidas productivas muy fuertes, Argentina, nosotros, después vamos a profundizar un poco de Argentina, y tampoco les fue muy bien a las cosechas de India y China, bueno, y Estados Unidos con una producción bastante más baja de lo que fueron los últimos años, con una performance exportadora que es la más baja también de los últimos 50 años, así que esto lo deja un mercado bastante tironeado de cara al próximo ciclo, que la siembra del hemisferio norte ya está empezando a seguir con mucha cautela por seca en las principales zonas trigueras de Estados Unidos, y todo lo que es la siembra en Ucrania, que algunos hablan de reducciones de área 30-40%, han perdido maquinarias, obviamente gente, tema de los campos que están, o sea, de las regiones que están tomadas, no es simple el tema de la logística tampoco, así que no sé cuánto puede llegar a mejorar la oferta del trigo y la fluidez hacia adelante en el ciclo que viene, ¿no? Vamos a pasar al maíz. Bueno, en el maíz también hay desde el 16-17 también hay una reducción global de existencias, un poco la excepción fue el año pasado, pero la tendencia es negativa. Entre Europa, Estados Unidos y el Mar Negro nada más se perdieron 50 millones de toneladas, después, insisto, vamos a hablar con cuánto podemos llegar a perder nosotros, en caso que las lluvias de este fin de semana no mejoren sustancialmente y lo que ya no se pudo sembrar de las variantes de primicia, ¿no? Y Brasil, que con la intención de tener un récord productivo de 126 millones de toneladas, también tiene algunas dificultades en zonas maiceras y un retraso en zonas de soja, que el retraso de la soja en Brasil se traduce para adelante en potencial pérdida de área del maíz de safrinha. Brasil siembra la soja, cosecha enero, febrero, y sobre esa misma tierra siembra lo que es el maíz de safrinha. Si se atrasa ya le pasa la fecha y queda fuera de ventana óptima de siembra. Bueno, y las existencias mundiales, también acá en las relaciones stock-consumo principalmente, tenemos datos inflados de China, pero creo que lo importante es ver esto, los principales players, cuánto han bajado su oferta. En el caso de la soja, bueno, ya también el USDA, como dije al principio, subió un poquito los rindes para Estados Unidos, creo que los había bajado demasiado. Está tomando una producción brasilera de más de 150 millones, pero bueno, si lo comparo contra el año pasado, esta columnita rosa que es la producción, digo, bueno, wow, está subiendo la producción, claro, 25 millones para Brasil, 6 para Argentina, 6 para Paraguay, que nosotros, bueno, insisto, el riesgo productivo, quizás Brasil, yo hice la cuenta y vamos a suponer que se suba nada más la mitad de esa proyección que tiene el USDA, dejaría existencias globales y relaciones stock-consumo un poco más abajo. De todas maneras, y ya cierro con esto del USDA, creo que la clave de mediano y largo plazo va a estar dada por lo que pueda ajustar
en la demanda. Los números de demanda, si bien corrigió un poquito los datos de compras de China del ciclo 21-22, o sea, del ciclo que para ellos terminó ahora en septiembre, China, con los datos de importaciones a octubre, tiene el menor trimestre de compras desde el año 2018, que fue el año de la fiebre porcina africana, pero en esta menor compra, o sea, China, repetimos, sigue con estos cierres de COVID, con muchas restricciones en grandes ciudades, está por empezar el invierno, está con existencias que están cayendo. Fíjense en los gráficos de acá abajo. Entonces digo, bueno, ¿cuánto tiempo más pueden sostener esta menor demanda? Hay algunos indicadores que dicen, bueno, a lo mejor los márgenes para los productores de carne de cerdo, los crushers, no están tan buenos. Entonces los chinos terminan comprando carne, le estuvieron comprando carne a Brasil, terminan comprando harina de soja, o sea, es como que pueden comprar otros productos finales. Y acá hago un poco un comentario a lo que decía Paco del tema del dólar soja. Cuando Argentina hizo el otro dólar soja, China fue un buen comprador, estuvo, digamos, aprovechó la oportunidad de estos precios, pero no sé para adelante, porque está ya abastecida por lo menos hasta enero, febrero, no tendría muchas urgencias. No sé cuánto más puede llegar a comprar los chinos de corto plazo. En cuanto al dinero, sigue largas las posiciones de los managed money, y esto es importante. Si bien lo leemos exactamente igual este slide en todas las charlas, si vemos estacionalmente a esta altura del año, por presión de cosecha de Estados Unidos, en noviembre hay una reducción en las posiciones largas fuertes, una reducción bastante fuerte en maíz y soja, y este año no está sucediendo. Es más, en las últimas semanas subió. Y bueno, creo que más allá de las complicaciones de Estados Unidos, está empezando anticipadamente a tomarse un mercado sudamericano un poco más ajustado o más complicado. A pesar de que ayer, bueno, el USDA, como digo, nada más bajó lo de Argentina por un tema de área, pero todavía las modificaciones de rinde no están sobre la mesa. Insisto en esto también, el managed money, o sea, el open interest total sigue siendo el mayor sigue siendo el menor, perdón, desde la crisis del 2008-2009, o sea, en conjunto, o sea, para hacer un año quizás con algunos temas económicos distintos, sigue estando bastante largo. Y bueno, y esto tiene que ver, por supuesto, con las complicaciones de clima, con la guerra, por eso pongo acá, los granos están entre la escasez, la inflación, que eso obviamente sube los precios, y la suba de tasas. Estos gráficos también algunas veces lo compartí, pero creo que está bueno siempre recordarlo. Los precios nominales, por ejemplo acá en la soja, la línea verde son los precios nominales de la soja, la sombrita es la inflación anualizada, o sea, en momentos de alta inflación el precio sube, y en momentos que la tasa empieza a subir, los precios de los granos tienden a bajar. Siempre la tasa la corre un poco de atrás, pero bueno, en este momento esa presión no está siendo tal, insisto, por la incertidumbre en cuanto a la oferta. Bueno, ahora vamos a entrar al tema más difícil, que es Argentina y el potencial productivo y cómo quedarían los mercados, en especial en trigo, en distintos escenarios. Bueno, estas son las expectativas que tenemos para este fin de semana, que serían las primeras lluvias generalizadas que tendríamos este año prácticamente, con muchas lluvias escapándole a zona núcleo. Y acá lo importante es ver qué podemos pensar o sea, cómo puede llegar a quedar el mapa productivo.
Y un poco quería dimensionar, ¿no? En todo lo que es esta región de seca extrema, ayer estuvieron circulando varias notas, inclusive una nota en Infobae, tomé los datos de Secretaría del año pasado, digo, bueno, ¿qué se sembró acá efectivamente? Y como para tener una noción, bueno, casi todas estas hectáreas por grano, y en lo que es el riesgo moderado, por supuesto, las hectáreas más que se duplican, pero si lo digo en toneladas, en esta zona de seca extrema, en esta zona núcleo de seca extrema, estamos hablando de más o menos 33, 35 millones de toneladas entre trigo, soja y maíz. Y si tomo todo el círculo verde, estamos hablando del doble, de 77 millones de toneladas de riesgo productivo. Hablando con gente que ha trabajado mucho tiempo en la bolsa, y pensando un poco, le digo, bueno, yo tengo tal escenario, y me dicen, bueno, la dificultad mayor hacia adelante, y bueno, los ingenieros que están escuchando la charla lo saben, es no solamente lo que no llovió y el área que se perdió, sino la seca y el daño que generó, con también muchísimas zonas quizás más al norte, que también fueron afectadas, y eso deja un escenario de estimación bastante complejo para el trigo. También algunos me decían, y si son menos de 10 millones de toneladas, es un desastre. Por ahora no hay muchos que se animen. A mí ese 10 millones, estar por abajo de los 10 millones, o sea, en este número me da un rinde de este año, tengo que poner un rinde del 96-97 como para llegar a esa producción. Pero bueno, es como todo es un Excel, y hasta que no salga la última máquina de los campos de trigo, creo que va a ser muy difícil saber, y ahí creo que también, bueno, el potencial productivo, acá puse distintos escenarios, ya 13,5 lo dejo afuera, estoy más en un 11,5, de hecho en el informe semanal de esta semana estoy hablando de 11,5 millones de toneladas, con una exportación, con suerte, que salga en 3,5 millones, y acá vamos a la prórroga que hicieron. En definitiva, un poco leyendo la letra chica y conversando el otro día, decíamos, bueno, no es que cerraron las exportaciones, no es que es que prorrogan, o sea, en algún momento se puede llegar a exportar, sí, y solo sí existe ese trigo, o hay una producción suficiente como para poder asegurar el consumo, y después estas columnas de DJB, quizás que hoy están declaradas así, se terminen acomodando a lo largo del tiempo, pero bueno, insisto, eso no se va a saber hasta tener una idea de la producción. La prórroga, bueno, son por el 95%, y ahí también hay que ver la puja entre lo que, por el lado fiscal, o sea, ahí no sé, Paco, no me animé a hacerte la pregunta, pero te dejo la reflexión. Si en el peor escenario, que no se pueda exportar efectivamente un grano entre diciembre y febrero de trigo, y después con el maíz de primera, que probablemente lo que haya termine siendo para el enlace del consumo interno, va a ser recién a mitad de año que va a haber ingreso por liquidación de divisas por exportaciones, por lo menos de estos dos granos. Sobre el maíz, yo tengo, bueno, lo puse más adelante, pero lo comento acá, que la bolsa está hablando de cerca de un 22% del área sembrada. Eso, la reunión pasada dijimos, bueno, está en riesgo, tomando el dato productivo 21-22, entre 18 20 millones de toneladas,
algunos analistas están pensando que lo que sea maíz de primicia, o sea, el que se siembra hasta octubre, no pase los 10 millones de toneladas, y eso, o sea, estoy también pensando que alguna otra resolución creativa para el maíz puedan llegar a sacar para estos embarques que suman, son más o menos 8 millones de toneladas para los primeros meses, pensando en lo que todos ya sabemos de una menor disponibilidad de grano, y en especial para los que tienen animales, una menor afluencia de maíz al circuito comercial. Va a estar complejo el escenario del maíz, por lo menos hasta mitad de año, siempre y cuando llueva. Bueno, estos son los datos de venta de trigo. Ya tomando esta producción de 11,5, me da que ya está casi la mitad del trigo vendida contra un 30% promedio de otros años a esta altura. Y también con el fin del dólar soja, lo que ha pasado en trigo y en todos los granos, en trigo acrecentado por la seca, es que las curvas se plancharon, ¿no? O sea, los volúmenes de ventas semanales entre los 3 granos principales de las 2 cosechas no llega a 1 millón de toneladas, que es la mitad del promedio del año 2022. O sea, esas medidas cortoplacistas después secan el mercado. Bueno, lectura de las curvas del trigo hacia adelante. Chicago tiene, con el cierre de ayer, esta baja, y bueno, tiene que ver con el acercamiento, o bueno, las idas y vueltas entre Rusia y Ucrania por el corredor de granos. Los rusos tienen mucho trigo por sacar, y están ahí peleando también. Y muchos dicen, bueno, tiene que ver con que les den alguna tregua con el tema de SWIFT, con el tema de las sanciones bancarias, o principalmente por el tema de la exportación de energía para este invierno, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que igual el mercado de trigo sigue por arriba de $300, y acá la curva con esta DJB, con esta prórroga de las DJB, tiene una baja respecto del mes pasado, que es la línea entera, pero esto es la curva del MATBA-ROFEX. Los precios en el mercado siguen un poco más firmes que estos valores. Y otra reflexión para seguir, al que le interese, son los precios de diciembre de 2023, ese precio de 313, si yo lo tomo contra un Chicago, que un histórico del FOB Argentina para cosecha es Chicago más 20, un promedio. Si yo hago un Chicago más 20 y le saco todas las retenciones y todo, me queda un diferencial de $30, o sea, este precio podría llegar a estar, es todavía muy bajo el volumen que hay, pero este es un precio que está bastante también inflado hacia adelante. Bueno, igual que no sabemos cómo va a terminar este año de trigo, menos sabemos cuánto trigo va a haber para diciembre del 2023. Bueno, esto era lo que les decía, ¿no? El volumen de venta semanal, acá termina el dólar soja, y fíjense, fue peor el remedio que la enfermedad. Si antes a lo mejor no había la oferta de granos con todas las distorsiones, retenciones, brechas y carga impositiva, de todos los problemas de Argentina, con la ilusión de un dólar soja y demás, la oferta y la seca, la oferta se retrajo mucho más. Agus, ¿querés compartir? Sí, compartimos. Ahí se ve. Buenos días. Traemos para hoy estrategias para trigo negro, ¿sí? Coberturas. En el caso de ayer, son dos especies de ayer. ¿Sí? Trigo negro cerró el día de ayer, 338,50. Traemos como primera alternativa una compra de put, algo conservador.
¿sí? Compra de put 3.28, pagando $10, que sería más o menos una volatilidad del 32%, con un piso de venta marcado en 3.18. En este caso no hay riesgos de diferencias, así pues es una estrategia conservadora, poniendo un piso y sin poner ningún tipo de techo. Y por el lado algo más riesgoso puede ser un put sintético, mismo trigonero, ¿sí? Venta de futuro 3.78,50, la compra de un call 3.48 a 10.90, que sería una aproximación de volatilidad 32%. Diferencias máximas serían $9.50, que es la diferencia entre el precio del futuro y el call, marcando un piso de venta en 37,60, ¿sí? Y se acompaña al mercado a partir de 3.48. ¿Sí? En este caso, es un poco más riesgoso por el tema de las diferencias, que son solo $9.50 hasta 3.48. Dejo de compartir. Bueno, gracias, Agus. Seguimos con la soja. También acá tenemos el salto del dólar soja y estos son datos de Secretaría. Fíjense, después se vuelve a planchar la curva y lo mismo pasa, bueno, estas son las fijaciones. Hay un 59% comercializado y a mí me da cerca más o menos 14 millones de toneladas que quedarían sin vender, según los datos oficiales de producción y demás. Para adelante, bueno, hay que ver cuánto realmente de esto está comprometido, o sea, es un número siempre con algún retraso y algunas correcciones. Aclaro que tampoco, por ejemplo en el trigo, yo creo que difícilmente vayamos a ver un cambio de ese volumen que tiene comprada la exportación y que se la pasen a la molinería, no lo hacen, pero bueno, no perdamos la ilusión que algún día lo empiecen a mostrar como corresponde. Seguimos con soja, disculpen, en la curva de Chicago con el cierre de ayer también marca una recuperación respecto a la semana pasada, hubo más ventas de exportación desde Estados Unidos. Estados Unidos, repito, tiene lo que dije en la reunión pasada, creando esa fuerte demanda para los biocombustibles renovables, le está dando, como digo, un put natural al precio de la soja, con los países internos en algunas regiones bastante firmes. Igual, bueno, podríamos decir que está descontando una presión de cosecha y los altos costos de logística, ¿no? O sea, son precios igual muy firmes para este momento en una curva histórica. Y bueno, y la soja acá se puso en inverso, tomando recién una baja para mayo y un mercado bastante tirante, y bueno, principalmente es toda esta distorsión del mercado que mantiene la curva en esta posición, ¿no? Con este inverso tan marcado. Bueno, precios pagándose por arriba de las capacidades de pago. Hago una estimación de los márgenes y me da respecto de los meses pasados, están negativos, a pesar de haber subido el precio del aceite, con esta suba del precio de la soja, no compensa la mejora de los subproductos, así que siguen siendo márgenes positivos y premios para el poroto muy por arriba de lo que son los valores históricos. ¿A vos querés? Bueno, en este caso hablamos de soja mayo, ¿sí? Y la más líquida en este caso, más cercana. Precio de ayer cerró 3.78. Ahí estamos. Compraría, sería una estrategia sin riesgo muy reducido. Consta en la compra de un put 3.56, pagando $11, que sería más o menos una volatilidad de 20,50%, marcándonos un piso de venta en $345. Como en el caso anterior del trigo, no es algo que marque techo, simplemente un piso, ¿sí? Y se acompaña hacia arriba marcado menos $11.
Por el lado un poco más riesgo, sería la compra de un put sintético, pero como antes, venta de futuro en 378, y la compra de un call 404, pagando 11,70 de prima, que sería una volatilidad del 20,5%. En este caso, por diferencia por $26, que sería la diferencia entre el futuro y el call, y nos marcaría un piso de venta en 367, y se acompaña el mercado, ¿sí?, desde 404, que es el call comprado. Y por último, en el caso de más riesgoso, estrategia más riesgosa, sería la compra de un piso techo, o el armado de un piso techo, ¿sí?, que consta de la compra de un put 368 a 15,60, de nuevo, volatilidad de 20,50, y la venta de un call 424 a 5,40 de prima. 19,50 estaríamos vendiendo la utilidad. Costo neto, la estrategia nos da $10,20 de costo neto, marcándonos un piso de venta en 357,80 y un precio máximo, o un techo, en 413,80. ¿Esto? Gracias a vos. Bueno, seguimos con el maíz, ya concluimos. Bueno, el mercado internacional también tiene, por un lado, una mayor oferta de corto plazo por la presión de cosecha, pero también tiene alguna competencia con una Ucrania casi fuera del mercado, costándole un poco la exportación. Y la curva acá de precios respecto al mes pasado se desacelera un poco en las posiciones diferidas, pero bueno, tiene este premio de $30 entre un abril y un julio, que es un premio también extraordinario, y tiene, digamos, en lo que son capacidades de pago, si tomamos contra los valores FOB, están pagando por arriba, a pesar de tener también primas en el FOB bastante firmes. Está algo más desacelerada para adelante el ritmo de exportación, pero bueno, esto era lo que decía, ¿no? Que si puede pasar lo mismo de las prórrogas extraordinarias con el maíz, y bueno, esto es menos, para algunos esto lo que se sembró es menos del 20%, así que ojo con esto, porque lo deja al maíz muy al límite de cubrir necesidad doméstica, ¿no? Y hacer un enlace bastante complicado con el ciclo 22-23. Y bueno, acá también hay un saldo de la exportación para este ciclo, o sea, entre lo que tiene comprado y lo que tiene vendido, me da que está long, pero bueno, insisto, estos datos no se corrigen, y algunos me dicen, bueno, pero esto se podría pasar para el año que viene, de lo que no tienen comprado, o sea, abrieron un cupo, duplicaron el cupo, el volumen de equilibrio que le dicen, de 10 a 20 millones de toneladas, y obviamente tiene un efecto recaudatorio más que comercial en este momento, ¿no? Y bueno, y acá también se ve cómo se planchan los ritmos de venta de todos los productos con estas medidas distorsivas, y bueno, en todo es un poco difícil la recomendación, pero la verdad que en este contexto de alta incertidumbre, de seca, de una expectativa de dólar soja y demás, quizás hoy no vendería granos y trataría para las necesidades buscar alguna alternativa en estas combinaciones que bueno, pueden hablar con sus comerciales, entre $1 y una tasa y contratos diferidos y las demás oportunidades que da el mercado. También me gustan, como decimos siempre, las opciones en el MAT/ROFEX, y si alguno con más experiencia en el mercado quiere tomar alguna posición en los spreads, por ejemplo el spread del maíz entre el abril y el julio, o la soja entre un enero y un mayo, bueno, lo podemos analizar. Sergio, ¿estás ahí?
que tenías para compartir. Sí, acá estoy. Lo que les quería comentar con respecto a lo que decías vos de cruzar por ahí el forward contra algún otro instrumento, está el instrumento que es el pagaré bursátil, que más o menos copia el mismo tipo de cambio de liquidación de granos. Entonces, son generalmente a tasa cero avalados. Entonces, uno hoy se puede fondear o buscar fondos en el mercado a través de este instrumento y luego cubrirlo con futura liquidación de granos, ¿no? Para el que es poseedor o productor de granos, es una excelente herramienta para financiarse a una tasa muy baja. Esa es una de las herramientas interesantes. Después, bueno, tenemos los fondos comunes de inversión de Alaria, que algunos se están ajustando por ser, con rescate de un día, con un 4% de plus. Y después, bueno, como venía comentando Francisco al principio, también todo lo que es para colocaciones largas, el dólar MEP, y la posibilidad inclusive de comprar ONs con alguna rentabilidad interesante en dólares, con lo cual la ON también te permite ampliar tu capacidad crediticia en las SGR. Entonces es una manera de buscar rentabilidad en dólares contra ampliación de crédito. Eso es sumamente interesante hoy para poder utilizar otra herramienta de financiación como un pagaré bursátil. Buenísimo, bárbaro. Bárbaro. ¿Tenés alguna pregunta, Sergio? Mira, habían levantado la mano, pero no dejaron ninguna pregunta. Lo que podemos, si querés, es redondear la idea, lo que le habías preguntado a Francisco, cuando tocaste el tema, si querés volver a formular ese punto. Y Francisco, no sé si estás por ahí como para comentar Sí, esto. básicamente lo que yo decía Sí. es si un fracaso productivo del trigo que haga que se pueda exportar, si se exporta algo fuera de la ventana de ingresos esperada o normal, y si no hay maíz de primicia para exportar, ¿cómo se la va a arreglar el gobierno, ¿no? Sin esa caja? Sí, la verdad que el escenario de sequía que continúe y que afecte fuertemente, sobre todo la cosecha gruesa, digamos, por supuesto que también es relevante lo que pase con la fina, pero después en términos de dólares es mucho más relevante lo que pasa con la gruesa. Es un escenario muy malo para Argentina, por ponerlo así, para el gobierno en particular, y es uno de los escenarios que se están manejando como posibles digamos, para dificultades serias de este gobierno para poder terminar en buenas condiciones, tanto en términos de reservas que hablábamos, como en términos de actividad económica, en términos de inflación, de tipo de cambio. O sea, todas las variables se les complicarían mucho, y así como seguimos trabajando con un escenario base donde el gobierno puede terminar su mandato sin grandes dificultades, aunque dificultades va a haber, en los escenarios un poco menos probables, pero que empezamos a manejar como posibles, donde hay alguna disrupción relevante, una sequía que se mantenga y que siga afectando a los cultivos hasta el final de la cosecha gruesa, es uno de esos escenarios malos donde muy posiblemente ya no estemos hablando de pequeñas tormentas, sino de un escenario muy disruptivo para este gobierno. Ok. Perfecto, gracias Francisco. Tolo, ¿tenés algún otro punto que quieras comentarnos? No, quedaban compartir las estrategias de maíz de Agustín y ya podemos después redondear. Bien. En este caso, traemos abril, maíz abril, ¿sí? La compra de put, arrancamos de nuevo, estrategia sin riesgo. Compra de put 2.36, partiendo del principio, cierre de ayer, maíz abril, 2.59,50. Sería compra de put 2.36, pagando $8, multiplica 29%, marcándonos un piso de venta de 228, en este caso sin marcar techo, solamente piso, con un costo de $8. Para algo más riesgoso, un put sintético, no deja de ser riesgo medio, que consiste en la venta de un futuro a 2.5950, la compra de un call
$2.88 a $808,50 con una volatilidad del 30%. Diferencias máximas, $28,50, marcándonos un piso de venta en $251 y acompañando mercado desde 288, menos los $28,50. Como último mes a salir, un piso techo más riesgoso, ¿sí? Que sería la compra de un put 248, pagando una prima de $12, y la venta de un call 304 a $4. Costo neto serían $8, marcándonos un piso de venta en 240, perdón, y un precio máximo de venta, un techo, en 296. En este caso tenemos riesgo de diferencias a partir de 204, perdón, que se activa el call y nos arranca nada con diferencias. Y por el lado de mayo-julio, como segunda alternativa, tenemos el precio de cierre, $229. Arrancamos con la compra de un put, 208, pagando $9, marcándonos un precio de venta mínimo, o un piso, en 199, de nuevo, sin techo. Otra estrategia, un poco más riesgosa, puede ser un put sintético, que consiste en la venta de un futuro, 229, y la compra de un call 256, pagando $8,40, poniendo diferencias máximas de $27, poniéndonos un piso de venta en $221,60, y se acompaña marcado de 256, que es el call comprado. Entre el medio de venta se ponen diferencias. Y como último, y más riesgoso, quizás, 220 el put, que se puede comprar, $14 se paga, y la venta de un call 256 a $2. De nuevo, precio neto, $8, un costo neto, marcándonos un precio de venta, vamos acá, 212, y un techo en 256. De nuevo, en este caso tenemos un riesgo de diferencias a partir de 256, que se activa el call vendido, y nos corren diferencias de $1 por tonelada hacia arriba. Gracias. Me gustan los puts sintéticos en maíz. Excelente, Agustín. Bueno, creo que es todo, ¿no, Sergio? Sí, creo que es todo. Estaba viendo si les podía compartir una imagen de algunas estrategias que tenemos para colocaciones de fondos a corto, mediano y largo plazo. No sé si lo logran ver. Viendo un horizonte de 45 días, una caución bursátil que tiene riesgo bajo, se pueden llegar a colocar al 63%. Después los fondos money market también de riesgo bajo, y luego para colocaciones un poquito más extendidas, entre 45 y 3 meses, también es recomendable por ahí una caución bursátil. Letras también están rendiendo un 70%, que también son de riesgo de rescate inmediato, un tema cero. Y también, bueno, lo que es el fondo al área ahorro plus, que también está rindiendo, esto hay que ver según el día, cuando uno lo coloca, estaría rendiendo un 72%, y es un rescate T+1, con lo cual también es interesante en caso de necesidad de fondos, ¿no? Y después para plazos más largos, ya ahí entramos, y coincidiendo con lo que nos comentaba Paco al principio de la charla, por ahí colocaciones de dólar MEP o contado con liqui, el que pueda acceder a estas compras, esperando alguna devaluación y demás, por ahí son instrumentos interesantes, ¿no? Entonces, podemos armar o diversificar la cartera de acuerdo a la necesidad financiera también de liquidez que tenga el cliente. Eso lo pueden hablar con cualquiera de los comerciales de la mesa y buscar la estrategia más adecuada para esto. Si les parece bien, bueno, Dolo, estás ya con todos los temas. Gracias, como siempre, Francisco, por todo lo que nos acercás de información. Muchas gracias, Agustín. Bienvenido, tu primer webinar. Lo hiciste muy bien, felicitaciones. Y Dolores, como siempre, impecable, todos tus comentarios de mercado y demás. Les agradecemos a todos la asistencia, es un gusto recibirlos como siempre.
Por favor, contacten a sus comerciales por dudas o acerquen cualquier tipo de consultas que crean necesarias, estamos para eso. Y bueno, los esperamos en el próximo webinar, en el mes de diciembre, y les agradecemos como siempre la compañía y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.